IVA, canal 42 en Quito, canal 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Voy a tratar de sujetarme a los 20 minutos. Yo creo que hay que trazar un marco general para la comprensión de todos ustedes acerca de quiénes son estos pueblos, cómo se desenvuelven y cuál es su historia. En el Ecuador actual tenemos como reconocidas 15 familias etnolingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas que tienen una comunidad de raza y aquellas que tienen un mismo idioma. No voy a mencionar todas. Hay el mapa etnolingüístico del Ecuador que trabajé para la Secretaría de Pueblos en el año 2009 y creo que estará a la disposición de todos. Entre estas familias quisiera destacar la llamada familia etnolingüística de los quichuas de la Sierra, pero recuerden que este es un nombre que no corresponde a lo que fue la realidad. Durante la conquista española se impuso el idioma quichua, no fue la conquista incásica la que impuso el idioma quichua. Miren qué contradicción fue la conquista española. En el sínodo diocesano de 1625, reunidos en este sínodo, piden a sus majestades los reyes de España, diciéndoles: es imposible que podamos catequizar en más de 65 lenguas que se hablan en este territorio. Pedimos que se determine como lengua de catequización el quichua. Y con esta imposición fueron desapareciendo las lenguas de aquellos que constituyeron los pueblos de la serranía y hoy son llamados la familia etnolingüística quichua. En la parte de la costa tenemos los embera o epera como ejemplo, que también es una minoría étnica que ya va a la extinción y que no ha merecido ningún cuidado ni ningún reconocimiento. Perdonen, tengo mi garganta bastante mala. Quiero mencionar también a los aguá, que están entre Colombia y Ecuador, a los sáchilas. Especialísima importancia porque los sáchilas, o los llamados comúnmente colorados, son el último grupo que habla el lenguaje sagrado de los quitus. Los embera o epera tienen todavía los rezagos del que fuera la lengua. Los chachis, en fin, en la zona de la costa. En la Amazonía hay que estos pueblos fueron especialmente agredidos por la conquista española y sin embargo se levantaron con un orgullo y una valentía especial y los shuaras y aushuaras dieron paso a lo que se llamó la Guasabara, esa guerrilla que actuaba en las noches, hombres y mujeres, quemaron Jaén, Sevilla del Oro, Valladolid, tuvieron que reconstruir esos pueblos los españoles y no se dejaron dominar de ninguna manera. Los guaorani recibieron el nombre, el bautismo de Aucas, porque tuvieron la más férrea resistencia frente a la conquista española y les dieron el mote de Aucas o pata colorada, pero sobre todo Aucas, salvaje, asesino, sanguinario, para peyorizar a una familia etnolingüística que tuvo los mayores rasgos de altivez y de valentía para enfrentar la conquista española. Los guaorani, y esto tenemos que entender bien, pertenecen a la gran familia etnolingüística tucano. Es una familia que se extiende en Brasil, en Perú, en Bolivia y en lo que hoy es el Ecuador. Es una gran matriz etnográfica que se extiende por todos estos territorios. En lo que hoy es el Ecuador, los guaorani, cuya lengua es el guao tiriro, deformada, se le dice el guao tededo, porque ni siquiera hemos tenido el respeto de conservar el nombre de esta lengua ancestral de los guaorani. Ellos se extienden, como digo, en la gran familia tucano, pero en el Ecuador están divididos en diversos clanes. El gran clan del Coca de los guaorani precisamente se dividió entre los taromenane y los tagaeri. No se puede decir los guaorani y los taromenane y los tagaeri, son la familia guaorani dividida en clanes. El clan taromenane, desde la muerte de su jefe, recibió ese nombre y los tagaeri, que son considerados aquellos que no han querido entrar en contacto
los que son más agresivos y los que han tenido páginas de confrontación, inclusive en los últimos tiempos. Estos son pueblos nómadas y seminómadas. Ellos no reconocen fronteras, nunca conocieron fronteras. Los guaraní del Perú son los mismos guaraní del Ecuador, y ellos de Perú pasan a Ecuador y viceversa, porque para ellos la familia etnolingüística y esta comunión, este hilo de sangre, los hace uno solo, no importa en el territorio en el que se encuentren. Son pocos los estudios que se han realizado sobre esta familia etnolingüística guaraní. Tenemos la obra de Presley, Los pueblos amazónicos en el Ecuador, la obra de Piedad y Alfredo Costales, En la nación Shuar y Aushuar. Tienen 3 capítulos en donde incluyen el estudio de los guaraní. Está el diccionario sobre el Guao Tiriro, realizado por el Instituto Lingüístico de Verano, y el diccionario también de los capuchinos, quienes recopilaron muchísimos de los términos que la convivencia de Monseñor Alejandro Lavaca con estos pueblos les permitió sistematizar. A través de esto, estudios de gente que de ellos, como que escribe ese bello Los indios de la cascada, que relato de la cultura de los shuaras, pero que también aproximación a la cultura guaraní, encontramos estos pueblos que tienen otra, que no pueden ser calificados con los de la cultura cristiana occidentalizada. No ve en ellos un tema de supervivencia. En diversas ocasiones, los pueblos, no como etnóloga les digo, el nombre, aislados voluntariamente. Si fueron agredidos por la conquista, luego, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en los caucheros brasileños y los bandeirantes y diezman a los guaraní. 60.000 guaraníes aproximadamente fueron asesinados por esta racia de los caucheros y de los bandeirantes. Ancianos, mujeres, niños, los hombres en edad productiva fueron llevadas para esas semiplantaciones de caucho para trabajar en la esclavitud. Entonces, si un pueblo es primero agredido, luego robado, violado en su cultura, violado en sus mujeres, asesinado en los miembros de su familia, no es que se fueron a aislar voluntariamente porque quisieron buscar un sitio hermoso en la selva, fueron obligados a aislarse, fueron obligados a ocultarse, y a tal grado que perdieron en su memoria histórica y social la utilización de los ríos, el Cononaco, el mismo Yasuní. Fueron ríos por los que ellos circularon libremente y a los que luego tuvieron miedo porque por esas vías fluviales entraron sus exterminadores. A tal grado huyeron de los sectores fluviales que los avistamientos se han dado entre los 350 y 450 metros de altura porque han tratado de huir de los ríos. Cuando Monseñor Alejandro Lavaca les preguntó: ¿quiénes somos para ustedes? Bono, ¿quiénes somos? Le respondieron: los fantasmas de la muerte. Porque eso han sido los sucesivos avances en la Amazonía, las sucesivas conquistas e imposiciones. Hemos sido los fantasmas de la muerte. ¿Qué rasgos sociales hemos logrado rescatar para conocimiento general de estos grupos ocultos? Presley, Monseñor Lavaca, Alfredo Costales mencionan que tienen una riquísima vida social familiar. La familia es el centro de la acción guaraní. Las casas construidas por ellas, por un pueblo nómada, son simplemente de paso y son no solo para una familia, se pueden encontrar 3, 4, 5 familias y hay casas mucho más amplias según la cantidad de habitantes del clan respectivo. Esta vida familiar ha demostrado una riqueza extraordinaria para el diálogo,
en las tardes, cuando han venido de la caza, de la pesca, porque son pueblos recolectores y cazadores, ellos relatan sus aventuras, ellos relatan sus mitos, ellos relatan sus ilusiones, sus anhelos y también, por supuesto, sus miedos. La capacidad del pueblo guaraní y la vaca es ricas entre los ancestrales que quedan en los territorios de un pueblo desnudo que sabe tocar todos los resortes del cuerpo humano, todos sus recovecos para la riquísima vida sexual y la vida familiar. Un pueblo que no tiene esa moral del vestido, es un pueblo de selva que desnudo se demuestra al mundo con toda la riqueza que le da los resortes de su vida. Un pueblo que también practica sexualidad y que causó los misioneros como los capuchinos, práctica que un ora a la mujer no es desenvolverse en todas y participa protagónicamente en la vida de estos pueblos. Un pueblo que no de crecimiento. La familia que de hijos tiene es raro que haya mayores hijos en estas familias clanes guaraní. Según los estudios lingüísticos de verano, capuchinos, el nacimiento de niños es menor el número de mujeres y ha habido enfrentamientos entre clanes guaraníes por captura de mujeres para garantizar la supervivencia del respectivo clan. Es decir, un pueblo que vive en condiciones completamente distintas. Siquiera vamos a imaginar que ni siquiera podría completar con la que se debería hacer completamente desconocidos. Seminómadas un permanente que no reconocen fronteras de ser. Los contactos muchos a lo largo de pero usted enfrentamientos entre los de contacto que tuvieron con los capuchinos, contacto con el Instituto de Verano, contactos que establecieron con las petroleras. Al principio en las petroleras se les tenía miedo. Bien, estaban guiados por conocimiento que les hacía vedado durante muchísimo tiempo y entraban y pedían botas de caucho y se ilusionaban con un hacha o les interesaba un machete y carpas, lo que despertó la curiosidad y el interés de estos guaraní que se acercaron a las petroleras en las explotaciones. Ninguno de nosotros la ubica de estos pueblos. Primero por el y luego, a pesar de que satelitalmente podemos determinar dónde hay una esa puede estar ya abandonada. Y cuando ellos sienten la cercanía, años como somos nosotros, se vuelven a no podemos, están que existen, que están vivos, seres humanos como nosotros, de que tienen también miedo y del el presente de su territorio a través de reserva de la zona intangible para precaver que estos pueblos vayan a hacer a una rápida extinción. Los que son fuertes, adaptarse a los cambios, han sabido crear formas de alcance con irreversibles para sobrevivir. Tenemos el ejemplo de en la reserva Cuyabeno, la forma de hacer el turismo,
a la gente a su cultura, de no abandonar sus rasgos de ha sido una forma. Pregunto a los legisladores que están aquí, ¿habrá alguna forma pensada, fundamentada, de garantizar también el etnodesarrollo dentro de sus propios, de esa comunión que tienen con la naturaleza? Pues buscarla. Si la explotación petrolera va a beneficiar a todo el pueblo ecuatoriano, ¿por qué no tiene que beneficiar a ellos que han y centenares de los mártires de las conquistas? Terminar, quiero decir, es necesario la explotación petrolera a los pueblos ocultos y es necesario fundamentarla técnicamente. Es sugerido de derechos comunitarios que es urgente la de una comisión técnico-científica de alto nivel que pueda garantizar inclusive el diseño de protocolos en caso de un avistamiento o en caso de un acercamiento de estos pueblos, porque ustedes ven que hace más o menos un mes no contactados de la zona del Perú salieron a buscar auxilio porque tenían hambre, porque tenían enfermedades, porque tenían necesidades que debían ser atendidas de manera inmediata. Hay que diseñar y crear esos protocolos para evitar conflictos y en algunas cosas inclusive la muerte. Quiero decirles, en el tratamiento de estos pueblos ocultos, más que en ningún otro caso, me viene a la mente aquella frase hermosa de Luis Pauwels que nos dice: es verdad que hay otros mundos, pero todos están en este. Los pueblos ocultos son otro mundo que no hemos sabido ver con ojos generosos, que no hemos sabido ver de manera científica y técnica y sobre todo que no hemos sabido ver con la generosidad que merecen otros ecuatorianos que están en una situación que los va a llevar a las vías de extinción. Es la responsabilidad de los asambleístas el tomar en cuenta todos estos elementos y determinar que la explotación petrolera vaya con las garantías suficientes para estos pueblos que son patrimonio de la humanidad por su forma de cultura, por su lengua, por el heroísmo de su supervivencia. Les agradezco mucho. Quiero pedir a ustedes, distinguido auditorio, que me excusen de continuar. Soy viceprefecta de Pichincha, tengo sesión.